Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ají y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito. El 24 de junio de 1858 fue inaugurada en la parte alta de la calle ancha de San Bernardo, un poco más arriba de la iglesia de Montserrat, la primera fuente del canal de Lozoya o de Isabel II, ante el asombro apapanatado de varios miles de personas, entre las que se contaban el alto clero benedicente, los ministros, el alcalde, los concejales. Saltó a 90 pies de altura el chorro de agua mejor del mundo. Agua abundante para los habitantes de Madrid, tan necesitados de ella, al menos externamente. Ya nos podemos lavar casi todos, dijo Juan Bravo Murillo, que debía de ser muy gracioso. Tozudo amparador de mejora urbana tan esencial. Bueno, y tuvimos agua, Agapito. Y tenemos. Y tenemos agua. Yo creo que fue un cambio importante en Importantísimo. Madrid. Lo que debió de significar aquello, ¿verdad? Pasar del agua va tradicional de siglos a tener Claro. agua en las casas, todo el mundo, y poder bañarse y poder cocinar también. De todas Claro. maneras, de lo de Bravo Murillo, lo que siempre me encanta de esa frase que se le atribuye es Sí. quiénes eran el casi todos. Ah, claro, ya nos podemos lavar casi todos, no se sabe muy bien. No se sabe bien. Porque tampoco entraría todo el agua corriente de aquel momento en todas las casas de Madrid, como es natural. Tardó, pero poco tiempo. Sí. Y dices bien que en gastronomía fue muy importante el cambio porque el célebre cocidito madrileño se hace con el agua purísima de Lozoya. El agua de Lozoya, que en Madrid siempre se ha hablado del agua de Lozoya, que era mejor que la de Santillana, luego cuando entra la de Santillana Sí. en este siglo. Sí, porque hay, no sé, en un libro he leído algo así que se decía, aguas salubles son aquellas en las cuales se cuecen las legumbres más aceleradamente, fíjate. Indudablemente era la clásica distinción que había Sí. en toda esa época y que se ha arrastrado hasta hace muy pocos años a nivel gastronómico entre aguas finas y aguas gordas. De aguas gordas, ¿verdad? Tú cuando eres pequeño te pasaba eso que me pasaba a mí, que no sabía muy bien qué era el agua gorda. Sí, porque eso estaba en pueblos, había pueblos Claro. con aguas gordas. Sí, sí, y yo creí que es que eran muy gordas ellas, o sea, al salir ¡fuap! Así de... No, debían de ser gordas, había que Sí. echarles bicarbonato para cocerlas. Exactamente. Bueno, entonces, estos garbanzos que tú nos vas a hacer hoy, ¿tú crees que se van a cocer bien con nuestra agua No, del canal? Por supuesto, porque seguimos teniendo una de las mejores aguas finas, Sí. finas. ¿Y también de toda estás de España. acuerdo con eso que dice don Joaquín entre ambas aguas, que es pueblo que presume de agua buena, hay que desconfiar de él? Hombre, yo creo que esto es tradicional en una época en la que ibas a muchos pueblos pequeñitos Sí. o medianos y te decían, pues aquí tenemos muy buen agua, ¿no? Entonces yo creo que don Joaquín, con mucha razón y que debía ser un excelente gastrónomo, pues un sitio donde se presume de agua y no de vino Claro. o de jamón o de chorizo, Iba pues por ese lado. Debe de ser un poco Sí, peligroso. Un poco ¿no? peligroso. Bueno, pero aquí tenemos buen agua, buen vino y buenos garbanzos que vamos a hacer. Indudablemente. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Bueno, muy buenas tardes, amigos. Es una descortesía por mi parte no haberles presentado antes a Agapito Ramos, que es presidente del canal de Isabel II, consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y abogado, pero no viene aquí por estos méritos, sino porque, por supuesto, es un gran aficionado a la cocina y le gusta guisar para sus amigos en días de fiesta, ¿verdad? Indudable, desde siempre. Desde siempre. Bueno, ¿estos garbanzos cómo son, Agapito? Estos garbanzos sobre todo son garbanzos pelados. Bien. Pelados, Los sí. he tenido en remojo como 12 horas, ¿te parece bien? Suficiente, con 12 horas es suficiente. Más yo creo que no merece la pena, pero ahora hay que hacer lo difícil que es pelarlos. Venga. Así que empecemos. Empecemos. Yo no sé si me daré mucha maña. Poca maña. Ya veo, ya. ¿Ves cómo me doy poquísima? Porque saltan. Hay un procedimiento que hacíamos nosotros en mi casa cuando éramos pequeños Sí. y nos obligaban al martirio este, que ¿Consistente? ya ves lo que he sacado yo aquí, que es un espléndido talego, Anda, ¿y eso? que ya casi no se usan. ¿Eh? No tendrás una botella. Una botella, espérate, que una botella vacía. ¿No Vacía, quieres echar un vacía. trago No, ahora? No, por Bueno, supuesto, yo soy... A ver, aquí hay una. ¿Te va bien esta? Sí, pues mira, esto facilita la labor si hacemos un trabajo ya como de obrero de la gastronomía. Anda, qué gracia. O sea que yo me voy a molestar en hacerlo a mano. Es mucho más eficaz así, ¿eh? Claro. Oye, ¿no tienes otro talego? Sí, claro que tengo otro talego. Pero ya sabes que ha cambiado hasta el lenguaje, toma. Bueno, se han pelado magníficamente, Agapito. ¿Ves echándolos en la olla? Sí. ¿Dónde has aprendido tú a hacer estos garbanzos pelados? Estos garbanzos los hacíamos en mi casa, mi madre. Sí. Mi madre, siempre que llegaba su cumpleaños, hacía una invitación tradicional de castellanos a 30 o 40 de la familia, Sí. familia tribal, y nosotros teníamos la obligación durísima de pelarlos por la noche, ¿no? Los Que era- niños, sí. Sí, era una especie de castigo anual que nos Porque solo se infligían. hacía una vez al año esto. Sí, solamente una vez al año. Vamos a ver, los garbanzos, ¿qué más ponemos? Ahora hay que echarle una punta de jamón. ¿Eh? Sí. Si echas un poco más, mejor. ¿Eh? ¿No hay con eso un refrán que es muy divertido? Sí, Fíjate, un refrán que mi, viene... Mi sí. madre decía siempre, carajillos con jamón, qué ricos son. Eso es. Tomarles eche mejor. Y luego, oreja de cerdo. Pero yo solo he traído un carajillo, o sea, solo una punta. Pero está bien, pues porque Bueno. somos pobres y hubiese una más mejor. Y luego una oreja de cerdo o morro de cerdo, cosas de este. Muy Luego bien. echamos el Su agua, agüita el agua correspondiente. espléndida. Tiene que Entonces, ser. ¿tu madre de dónde era? Mi madre era de una zona maravillosa que está en Guadalajara, lindando, como se decía entonces, con Madrid, que es un pueblecito que se llama Peñalba de la Sierra, Sí. zona que tú conoces muy bien. Sí, esa. señor. Me consta. Sí, y adoro esa zona además, porque tiene un campo tan poco pisado, que eso es lo que Sí, más sí, me sí, gusta. sí, sí. ¿Me permites que yo, mientras haces tú esto, y lo Sí. voy echando también el aceite para que se caliente? De acuerdo. ¿Y cómo eres en Madrid? Porque vosotros os vinisteis a Madrid cuando erais muy pequeños. No, ¿es no, Madrid? yo nací en Madrid. Ah, tú ya Mis naciste en padres Madrid. se vinieron, Sí. pues como muchos, y entonces el Madrid que yo he conocido, el de posguerra, pues era en Madrid muy diferente. Es decir, el casco urbano era muy pequeño y el resto eran huertas, había ganado, ovejas, vaquerías. Claro. Mi padre con unos tíos tenían ovejas por Madrid. Vamos a ver, un momento, Agapito, por Madrid en general no, porque, por ejemplo, en la plaza del Marqués de Salamanca no teníais ovejas, estoy segura. No, pues cerquita. ¿Sí? O sea, en lo que hoy es el Parque de Berlín, ahí había ovejas, ¿De ahí se verdad? sembraba y ahí se trillaba. Todo eso era campo. ¿Has madre. llegado a trillar tú allí? Sí, Además sí, de sí. pastorear. No solo yo, sino muchísima gente. Claro. Fíjate, ¿dices que vivíais en Pradillo? Sí. Claro, nosotros teníamos el estudio de pintura allí cerca y estaba sin asfaltar. Y yo me Claro. acuerdo que veía pasar ovejas, a lo mejor eras tú el que claro. pasaba con ellas. No sé si sería yo, pero desde luego serían ovejas por lo menos de gente conocida. Sí. Claro. Era un Madrid todavía con una capital muy urbana, pero rodeado de toda una zona agrícola y ganadera que no Sí. se rompe hasta el año 60.
Claro. Durante la posguerra Duró hay mucho unas la- huertas maravillosas Sí, hombre. que abastecen a los mercadillos Sí. entonces de Madrid, Sí, les sí, sí. abastecen de productos muy importantes. Claro, yo recuerdo una huerta enfrente del Museo de Ciencias Naturales, sin ir más lejos, que también... La huerta del reloj, porque además no había nada. sabes hasta el Sí, nombre? Sí, no había nada, no había, la castellana no existía todavía, se cortaba Vamos, se cortaba ahí. Se cortaba ahí. Claro, tienes toda la razón. Oye, espérate un momento. Ahora hay que freír un poco el pan. Freímos pan, esto dejamos que vaya, Sí, espérate que un vaya momento, cociendo. que creo que es mejor, este fuego es más rápido, que De vaya acuerdo, cociendo, sí. y entonces, espérate, que el aceite este todavía no está en su punto. Cuando esté en su punto echamos el pan. Echamos ¿eh? el pan y hacemos unas tostadas. Muy bien. Vamos a ver, Agapito, ya está el pan frito. ¿Te lo paso todo a mortero? Sí, lo metes. Yo estoy aquí majando 2 o 3 ajos. ¿Crudos? Dientes de ajos crudos. Cógelo así con el- ahí pasas eso. ahora el pan. ¿eh? Perfecto. Y ahora aquí hay que machacar echándole una cucharadita de pimentón. O sea, que no le esto viene. está cociendo, No tú le machacas pan frito con ajos crudos, con pimentón, Y un poquito de perejil. Y un poquito de perejil. Un poquito de perejil. que es la gracia de este guiso. Para que le dé luego un poquito de consistencia, porque si no se te queda un poco, Claro. un poco suelto. Entonces, También decía una cosa mesoneros romanos, referente a... era muy madrileño, me que suena. era muy madrileño. Claro, referente a lo que hemos hablado antes, la importancia de la llegada del agua, pero que también en ese siglo hubo otra cosa importantísima, que es la llegada del ferrocarril. Imagínate. Sí, 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 O sea, sí. 1850 se inaugura el ferrocarril, 1858 el agua en Madrid. Menudo siglo. Sí, sí. Empieza la modernidad. Lo que se puede llamar la modernidad, tienes toda la razón. ¿Cómo sería un Madrid habitado ya por bastante gente, no me sé el número, y sin agua? Sin agua, pues bastante incómodo. ¿eh? Mm. Yo creo que los inventos mayores que ha habido en este siglo han sido la luz eléctrica y el agua. Sí. Imaginarse hoy una casa sin agua y Imposible. sin luz eléctrica, Prefiero- aunque existían sí. los aguadores. Bueno, claro, existían los aguadores, pero ¿qué subían? ¿Un botijo a la casa? ¿Una jarrilla? Yo qué sé, o... Hombre, lo de los botijos yo no sé si habría o no, pero subían cubas. Claro. Ah, por eso se decía entonces más fuerte que un aguador. Indudablemente. Claro. Había que ser fuerte. Toma, subir una cuba hasta un séptimo, hasta una guardilla, qué espanto, sin ascensor. Uf, porque ahora lo del gas casi no es nada, ¿eh? Se lo echa uno al hombro y se sube. No hablemos del gas. Shh, calla. Ah, vamos a ver cómo va esto. ¿Qué te parece si mientras tú majas aquí, esto cuece que cuece de miedo? Sí, tiene que cocer además Claro. muchísimo. O Sí, sea, hombre, que hasta habría se que haga. ponerlo a fuego lento ya, porque Perdóname, ya está. tienes toda la razón. Ese borbotón quizá deshaga un poco el garbanzo. Vamos a ver unas fotografías de cuando se empezó a construir. Hay unas fotografías del canal de Isabel II espléndidas de Clifford, que era un fotógrafo inglés que estuvo en esa época aquí y que allí tiene una colección de fotografías. Es casi de los primeros fotógrafos que hay en España, al poco Sí. tiempo de haberse inventado la fotografía. Pues mira Y hay que- unas fotos del canal espléndidas. Qué bien, pues vamos a verlas. Vamos a verlas. Pues fíjate las fotos de esta época. Primero la monumentalidad de la foto y el segundo la monumentalidad de la obra. ¿no? Bueno, es La obra. tremenda, ¿eh? En general eran presos los que trabajaban aquí en las obras del canal, que fueron unas obras inmensas que duraron bastantes años. La anécdota que te iba a contar es que hubo un cantero que al parecer, yo no sé si fue en las obras del Pontón de la Oliva o en otras, grabó con el martillo Sí. y el punzón la corona de la reina, que todavía debe de estar Ah, qué en preciosidad. algunas obras, y esto le valió, al parecer, el que lo pusiesen en libertad más tarde, le diesen el indulto. ¿no? ¿A ti qué te parece, Elena, esta foto? Aparte de lo bonitas que son, es que en esta sí que me recuerda a la muralla de la China, ¿eh? Fíjate cómo ese así que va haciendo esas curvas y meandros, qué bonito. ¿Y ese coche que pasa por el puente? Va tirado por mulas, ¿verdad? Sí, va tirado. En esta época todavía los coches iban tirados por mulas. Todavía no se había inventado. Ford no había aparecido. Bueno, en esta ya se ve por lo menos un acueducto, Agapito. Ya se está acabando la obra. Vamos a ver cómo van ya. Por el tiempo que llevan deben de estar ya, ¿eh? Sí, está cociendo como tú quieres, a poquito Sí. fuego. Vamos a ver. Aún les falta justo lo que tienes que hacer tú, que es el añadido. Yo he echado aquí unas gotitas de aceite para darle... Ah, muy bien. Eso más es un fluidez. detalle. Qué buen cocinero. Eso lleva hora y media
que en olla a presión sería 3/4 de hora, Sí. con lo cual ahora le vamos a dar el último hervor. Echamos esto para que tenga un poco Y además más de con esto espesa. consistencia. Sí, exactamente. Qué lástima, ¿verdad, Agapito, que la gente no tome ahora legumbres con más frecuencia? Bueno, yo creo que ahora esto de los garbanzos, yo espero que esta receta se extienda como una mancha de aceite en el océano, ¿no? Sí. Es decir, porque es una receta moderna, el pelar los garbanzos, primero barata, y segundo, recuperamos el garbanzo que injustamente está siendo tratado por la nueva cocina y pelándolo lo hacemos ya una receta Sí. absolutamente ultramoderna. Porque además la gente no sé qué tiene también contra el ollejo. Te diré que todo es fibra y todo es sano para el intestino. Lo que pasa es que reconozco que pelaos, aunque es un poco trabajina, está mejor. Sí, pero el problema es pelarlos, encontrar a alguien Sí. dispuesto a hacer ese oficio duro. Tienes tú ahora ya quizá un cuarto de hora, que es el tiempo de 10 espesar. minutos, sí, 10 minutos, cuarto de hora. Tenía yo, bueno, me parece que lo he dejado por aquí, unos versitos que he encontrado en un sitio, los había escrito. Aquí está, mira. Es que de mucha risa. Porque dice, si a pensar en los males de Castilla y en su miseria y desnudez me lanzo, como origen fatal de esta mancilla te saludo. Oh garbanzo. Me parece terrible, pero saludémosle. Agapito, me gusta mucho que hagas ahora este plato tan sencillo y tan de pueblo. Tan rico y tan rico. y tan barato. Sí, O sea, yo creo que este plato, que en definitiva es una asadura de zona de montaña tradicional en toda España por lo que ha sido la tradición de la mesta, Claro. etcétera, etcétera, este plato es un plato fácil de hacer, súper riquísimo, aunque con esta moda del colesterol Ay, sí, y qué de esas pesadez. cosas, pues bueno... es pues- que la gente detesta un poco lo que se llaman entresijos, o lo que Sí, son sí, los sí, productos sí, de sí. casquería. Pero eso es lo más rico que hay del A mí me animal. gustan mucho, sí, ¿eh? sí. Pero en la cocina, no solo en la española, en la francesa, en Sí, sí. definitiva el foie, el paté... Fíjate, todas y estas las cosas, mollejas, les riz de veau, esas están indudablemente. buenísimas. Lo que pasa es que, bueno, la gente, determinada gente, si no está muy acostumbrada, pues No, le les produce dan un cierto repelús. Como repelús, fíjate qué estupidez. Pero yo He creo- puesto ya aceite, perdóname. Has puesto ¿eh? aceite, entonces Sí. este es muy simple, echa la cebolla primero para hacer un... Y cuéntame, mientras un yo voy sofrito. haciendo el sofrito, ¿dónde lo aprendiste exactamente? ¿De pequeño, supongo? Ay, Sí, yo perdona. lo he visto siempre en toda la zona esta de montaña y de pueblos de montaña Sí. en general de Castilla. He visto que era un plato típico, unas veces con unos ingredientes y otras con otros, depende. Y yo este que estamos haciendo me parece el más perfecto para la receta. Porque tenemos la cebolla que ya hemos puesto en Una- aceite. Y sí. luego, ¿de qué consta la asadura? La asadura consta de lo que es una asadura, es decir, el hígado, Sí. etcétera, etcétera, pero conviene, y yo por lo menos lo busco siempre porque hoy es difícil encontrarlo, Sí. que haya 2 o 3 mollejas, 2 o 3 Claro. riñones, un poquito de entresijo y un poquito de bazo incluso. Que Claro, son porque la costumbre es cosas- quitar sobre todo la molleja y el riñón, que son lo más caro y lo más rico. claro, eso lo quitan, entonces se echa y se parte en trocitos y Sí. no hay ningún problema. Y además el plato lleva unas patatas, como puedo ver. Sí, unas Ah. patatas fritas que se hacen... Sí, se harán fritas. para añadir, y pimiento verde. Pimiento verde. Que va con la cebolla. Que sí, que luego se verá cómo se mezcla todo. Y este plato es un plato que se hacía en tu casa, puesto que teníais ovejas. Yo creo que se hace en todas las zonas de montaña donde ha habido tradicionalmente, y en España ha habido tradicionalmente ovejas y la mesta. Claro. Y yo lo he comido incluso últimamente en una zona en la zona del Soller de Mallorca, donde hay restaurantes que los hacen. Es en el único Eso sitio que sí lo he que es encontrado curioso, que lo hagan en de- un restaurante, ¿verdad? Claro, se hace poco y se hace siempre como un poco minusvalorado cuando es un plato Muy exquisito, bueno. exquisito para quienes nos gusta comer independientemente de que tenga o no colesterol. Exactamente. Ese Y además sentido. vamos a olvidarnos ya del colesterol, que es una pesadez. Sí, 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 Agapito, ¿dónde has aprendido tú a guisar? Hombre, yo he aprendido cocinando y luego cocinar, como todo, se aprende en los libros.
Así es que también los pimientos los haces aparte. Sí, los hago aparte, prefiero, se fríen mejor, lo domina uno mejor friendo todo. Tienes toda la razón. Bueno, y también te he hecho aparte las patatas que las he dejado, como tú me has dicho, a medio. Sí, O sea, les falta el calentón final con todo. Exactamente, con todo, sí. ¿Y cuándo empiezas tú a guisar tú solo? O sea, en tu casa. Yo solo. Sí, tú solo. Bueno, pues yo creo que me ha gustado siempre comer bien y por lo tanto cocinar, ¿no? Entonces primero yo vivo solo relativamente desde los 19 o 20 años, ¿no? Y entonces pues uno cuando vive solo no tiene más remedio que comer y si está acostumbrado a comer bien, tratar de comer bien. Y luego me marcho a París, donde ya tengo la terrible influencia y nefasta de la cocina francesa a través de mi mujer que conozco allí. Y me caso con ella y que es una excelente cocinera, Maribel. Bueno, pero si juntas también dos tipos de cocina, la tuya tradicionalísima y la francesa. Sí, claro, de ahí sale este punto, pero a mí me sigue gustando el bloque tradicional de comida y no esto de las merluzas con salsa de fresa y guinda en no sé dónde. No, sí, eso yo lo comprendo. Lo siento Cuando mucho, se ha tomado asadura desde pequeño, ¿verdad que eso tira mucho? Sí, muchísimo. Oye, Agapito, vamos a ver, ahora ya sí que está dorándose la cebolla lentita, como tú querías, haciéndose el pimiento, hechas las patatas, ¿qué hacemos con la asadura? Pues hace falta una buena sartén para empezar ya a freír la asadura, porque esto ya se puede echar encima. Hijo, pero es que tú necesitas muchos cacharros, anda, que ahorrarás en comida, pero en material... No, lo que pasa es que aquí, como esto es televisión y tenéis muchos medios, tenéis muchas sartenes, en mi casa voy apartando los productos ¡Qué fresco! de un sitio a un plato, ¿no? Bueno, pues te traeré otra sartén. De acuerdo. La asadura... ¿Ves? Estas son preciosas, estas sartenes, ¿verdad? Son maravillosas porque además son amplias, no se pega y está estupendamente. Ya tengo el pimiento verde frito sobre la cebolla como tú querías. Ahora vamos a darle un sofrito y ahora a esto primero unas vueltas y luego lo echamos. Sí. El pimiento y la cebolla y luego las patatas bueno, también. Sí, las patatas van al final, como Sí. tú me has dicho. Dime, ¿te impresionó mucho París la primera vez que fuiste? Me impresionó la primera vez y me sigue impresionando la última, que no ha sido hace mucho. Lo que pasa es que en aquella época, pues también nuestro país era un país con bastante negrura, como para que impresionase más la luz, la pluralidad y en definitiva la libertad de país, ¿no? A todos nos pasó, ¿verdad? Claro. En aquellos queridos años 50 y tantos, cuando fuimos por primera vez a París, que decimos, el santo cielo, pero hay gente que vive así. Yo fui un poco más tarde, yo fui en el 64. No, tú eres más pequeño que yo. En el 64, no, queda más bajito, quiero decir. Más pequeño en edad, saber y gobierno. Bueno, vamos a ver, Agapito. A esto le das unas vueltas, como hemos dicho, y hasta esto... Ahora le echamos la cebolla y el pimiento. ¿Y no echas ni vino? No. ¿Ni nada? No. Se puede echar un poco de vino blanco, pero no creo que le dé ninguna consistencia. Prefiero echar aceite, ¿eh? Es curioso. No. Va todo entonces de sofrito en sofrito. Sí, de sofrito en sofrito y todo mezclado. Muy bien, bueno, pues esperemos que se te fría esto Lo para único que mezclar. en algunas zonas yo he visto que echaban o piñones, si había piñones, unos pocos piñones, o Ah, qué unas gracioso almendras. y detalle, tal. eso está bien. Normalmente yo no lo echo Mira, porque no los tengo. como da igual el Sí, orden, yo creo que sí. te voy poniendo ya las patatas, De ¿verdad? acuerdo, Y tú echas sí. luego, cuando esté del todo, Sí. la asadura. Ten cuidado, no te quemes, que eso sí, queman mucho. Se fríe lentamente una cebolla grande picada. Se fríe aparte un pimiento verde en cuadraditos y se une a esta cebolla. Se tienen unas patatas a medio freír reservadas. Se fríe sola la asadura y se añade a la cebolla, el pimiento y las patatas, y todo junto se sofríe durante 15 minutos. Agapito, ¿y eso de ser consejero de la comunidad consiste en que te pasas el día dando consejos a la gente?
A los que se dejan, sí, la gente se deja poco y los que les das el consejo, ellos prefieren no seguirlo, se equivocan sin el consejo porque prefieren equivocarse sin consejo que con consejo. Vaya Galamatías. Pero, sí, aparte del Galamatías, perdona que te diga, esta es el agua. Mira la presión, mucho canal que tengo para enjuagar una ballena. Yo esta mañana te prometo que he dicho que cuidasen el agua, pero es que en Televisión Española no hay grupos de presión. Mira, ¿sabes lo que te digo? Es que esto tiene, que si no, no lo voy a dejar todo empantanado. A ver... Pero ¿cómo? Pero eso es cuestión de echarle un poco de mano. Pero más mano de la que estoy echando, a ver si quiere salir ya el agua. ¡Uy! Ya te lo decía yo, nosotros funcionamos. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito,